Abbott. Probablemente sepas que en Harry Potter existen familias de sangre pura como los Malfoy, los Black e incluso los Weasley. Sí, increíble. Pero lo que quizás no sepas es que en la década de los 1930, un mago profundamente prejuicioso llamado Cantankerous Not se sentó, tomó una pluma y publicó lo que él dominó el Directorio Sagrado de Sangre Pura, o más conocido como los 28 Sagrados. Básicamente, si aparecías en esa lista, tus tatarabuelos eran todos brujas y magos. Pero, si tu apellido no estaba aquí, serías juzgado por mezclarte con muggles. Energía muy Malfoy. ¿Y quién empieza esta lista de 28 sagrados? Abbott, y arruinan las vibras de inmediato. Son antiquísimos y técnicamente de sangre pura. Hasta principios de la década de los 1930, cuando los Abbott decidieron colectivamente que casarse con muggles y mestizos era, en realidad, perfectamente aceptable. ¡Escandaloso! Su descendiente más famosa, Hannah Abbott, estudió en Hogwarts junto a Harry Potter, y ella encarnó todo lo que los puristas de sangre pura absolutamente detestan. Lealtad Hufflepuff, adorablemente amable, y cero interés en tonterías supremacistas. Se unió al ejército de Dumbledore, luchó en la batalla de Hogwarts y perdió a su madre a manos de los mortífagos, dejando muy claro dónde estaba la familia cuando las cosas se pusieron serias. Hannah después se casó con Neville Longbottom, sellando oficialmente el legado Abbott como emocionalmente sano y tremendamente decepcionante para los extremistas de sangre pura. Existen otros Abbotts, entre ellos un retrato de Hogwarts llamado Gifford Abbott y Theophilus Abbott, un mago americano posiblemente relacionado con el clan. En definitiva, los Abbott demuestran que el sentido común envejece mucho mejor que la pureza de sangre, y también que ser el primero de la lista no significa que entendiste el trabajo. Avery. Avery es uno de esos apellidos de los 28 sagrados que suena importante hasta que te das cuenta de que su hobby principal era acechar en máscaras y llamarlo legado. Conocidos por estar crónicamente en el lado equivocado de la historia, los Avery aparecen en la órbita de Voldemort con más frecuencia que cualquier otra cosa respetable. Un Avery formó parte del círculo íntimo de Voldemort en la Primera Guerra, y otro volvió arrastrándose en la Segunda con la excusa clásica de ¿estaba bajo la maldición Imperius? Voldemort, maestro de las maldiciones imperdonables, no se conmovió emocionalmente. La marca Avery es básicamente esta: lineaje, arrogancia y cero coraje cuando llegan las consecuencias. La obsesión con la sangre pura no los hizo poderosos, solo los hizo predecibles. Black. Si las familias del mundo mágico fueran fuegos artificiales, los Black serían los que explotan de forma espectacular y luego prenden fuego la casa. Obsesionados con el lineaje, la imagen y recordarle al mundo que eran mejores que ellos, la casa de Black trató la pureza de sangre como una competencia deportiva. Su lema familiar, "Do Your Pure", no era una aspiración, era bien agresiva. Durante siglos arreglaron matrimonios, acumularon artefactos de magia oscura y borraron a familiares del tapiz genealógico como si fueran manchas indeseadas. Ese tapiz, colgado en Grimmauld Place, funcionaba a la vez como árbol genealógico y como etiqueta de advertencia. Entonces llegó Sirius Black, clasificado en Gryffindor, alérgico a la supremacía, mejor amigo de James Potter y orgulloso miembro de la Orden del Fénix. Básicamente la peor pesadilla de la familia envuelta en chaquetas de cuero y rebeldía. Mientras tanto, sus primas Bellatrix Lestrange y Narcissa Malfoy apostaron todo por Voldemort, demostrando que la familia aún producía villanos de primera categoría. Al final, los Black pasaron siglos protegiendo su legado solo para verlo derrumbarse bajo el peso de su propia arrogancia. Trágico, hilarante y fiel a su estilo. Bulstrode. La familia Bulstrode técnicamente cumplía los requisitos para los 28 sagrados y sinceramente todos estaban confundidos sobre cómo. Eran mayormente de sangre pura, justo hasta el punto en que claramente dejaron de serlo. Como los Abbott, los Bulstrode empezaron a casarse con muggles y mestizos poco después de que se publicara la lista, discretamente descalificándose mientras seguían disfrutando de la etiqueta. Su descendiente más famosa, Millicent Bulstrode, estudió en Hogwarts con Harry, y es recordada menos por su estatus de sangre y más por haber convertido accidentalmente a Hermione Granger en un gato mediante un desastre de la poción multijugos. No está claro si los Bulstrode se preocuparon alguna vez profundamente por la política de la pureza, pero para la época de Millicent, la reputación pura de la familia ya era historia. Lo cual es justo. De todas formas, nadie estaba alardeando ese apellido. Burke. Si Hogwarts tuviera una tienda de pesadillas malditas, la familia Burke la estaría administrando. Lineaje de sangre pura, pero moralmente en quiebra por elección propia. Los Burke hicieron su fortuna a través de Borgin y Burke, el lugar favorito del callejón Nocturne para comprar objetos que susurran, muerden o arruinan tu vida. Caractacus Burke no solo vendía artefactos de magia oscura, les pagaba una miseria, famosamente comprándole el medallón de Salazar Slytherin a la desesperada madre de Voldemort por 4 monedas y sin una pizca de vergüenza. Más adelante, su tienda también suministró el armario desaparecedor que Draco Malfoy usó para introducir a los mortífagos en Hogwarts. Porque ¿para qué quedarse en lo poco ético cuando puede ser catastrófico? Incluso en su retrato, Elizabeth Burke pasó su tiempo póstuma animando a los Slytherin a ser desagradables con la sangre sucia.
Los Burke no eran leales a la sangre, ideologías ni al Señor Tenebroso, solo a la ganancia. Si el mal ofreciera cupones, ellos ya tendrían una maldición gratis. Caro. La familia Caro demuestra que el fanaticismo por la sangre pura definitivamente puede empeorar más. Su lado oscuro se remonta en la década de los 20, cuando se vincularon con Grindelwald, pero alcanzaron máxima crueldad con los hermanos Alecto y Amicus, dos mortífagos que usaron a Hogwarts como un taller de tortura. Fueron nombrados profesores durante la toma de poder de Voldemort, y usaban la maldición Cruciatus como método de enseñanza que ellos llamaban educación. Incluso para mortífagos, ellos eran considerados excesivos. Cuando todos te odian, incluso los villanos, eso no es un legado, es una etiqueta de advertencia. Crouch. La familia Crouch es lo que ocurre cuando confundes las normas con la crianza. Antigua, sangre pura y profundamente respetada. Ocupaba un lugar cómodo entre la élite mágica británica, hasta que todo explotó. Bartemus Crouch padre construyó su legado sobre la ley, el orden y castigar literalmente a todo el mundo, lo que lo hizo poderoso en el Ministerio de Magia y emocionalmente inaccesible en casa. Sorprendentemente, esto no produjo un hijo bien adaptado. Su hijo, Barty Crouch Jr., respondió convirtiéndose en un desquiciado mortífago, siendo enviado a Azkaban y escapando mediante un intercambio de poción multijugos que involucró a su madre moribunda. Una dinámica familiar muy sana. Disfrazado de ojo loco Moody, Barty Jr. se infiltró en Hogwarts, manipuló el cáliz de fuego, traumatizó a todo un curso escolar y entregó personalmente a Harry Potter a Voldemort. Finalmente, él asesinó a su propio padre y recibió el beso del Dementor, efectivamente eliminando todo el linaje Crouch. Una vez admirada por su disciplina y respetabilidad, la familia terminó como cuento de advertencia. La sangre pura no evita una crianza catastrófica, ni una autodestrucción espectacular. Foley. La familia Foley demuestra que ser parte de los 28 sagrados no requería dramatismo, solo perseverancia y un talento especial para pasar desapercibido. De sangre pura, clasificados frecuentemente en Hufflepuff y agresivamente moderados, los Foley eran más sobre el papeleo que de poder. Su miembro más destacado, Hector Foley, ejerció como ministro de magia en las décadas de 1920 y 1930, justo antes del caos de Grindelwald, y aún así no logró dejar absolutamente ninguna impresión. Ningún mago oscuro, ninguna rebelión, ningún escándalo. Para el mundo mágico, eso es o bien admirable o bien sospechoso. Flint. La familia Flint es antigua, de sangre pura, y mejor recordada por tener la sutileza de una bludger en la cara. Aunque su linaje va siglos atrás, la mayoría de la gente escucha Flint y de inmediato se imagina a Marcus Flint, el agresivamente violento capitán de Quidditch de Slytherin, que trataba las reglas como sugerencias opcionales. Históricamente, la familia sí tuvo influencia. Josephina Flint sirvió como ministra de magia a principios del siglo XIX, un logro poco común que merece reconocimiento. También se casaron con la casa Black, cuando Ursula Flint se casó con Phineas Nigelius Black, asegurando conexiones respetables sin mucho drama. Los Flint mantuvieron su estatus de sangre pura, pero nunca alcanzaron la notoriedad de los Malfoy, ni la infamia de los Black. En su lugar, dominaron la ambición discreta, relevantes, bien conectados, y lo suficientemente intimidantes como para evitar ojos curiosos. ¿Sutiles? Jamás. Efectivos, lamentablemente sí. Gaunt. Si los 28 sagrados tuvieran un cuento de advertencia grabado en piedra, sería el de la familia Gaunt. Descendientes directos de Salazar Slytherin y Cadmus Peverell, los Gaunt tenían todo lo que los fanáticos de sangre pura sueñan, y luego lo reinaron de forma espectacular. Obsesionados con linaje, trataron la pureza de sangre como un proyecto casero y convirtieron su árbol genealógico en un círculo. Los matrimonios entre primos se convirtieron en tradición, la estabilidad mental pasó a ser opcional y la higiene básica, al parecer, una ofensa. Alguna vez ricos y poderosos, los Gaunt cayeron en el aislamiento y la pobreza, acabando en una choza vieja cerca de Little Hangleton que gritaba «¡Vergüenza ancestral!». Marvolo Gaunt gobernaba mediante la violencia y la paranoia. Su hija Merope vivía maltratada y destrozada, y su hermano Morphin cargó con la culpa de un asesinato que en realidad lo cometió su sobrino, Tom Riddle. Sí, ese Tom Riddle. La familia también custodió la Cámara de los Secretos durante generaciones y preservó la capacidad de hablar Parcel, aferrándose a ella como prueba de que aún eran especiales. Incluso conservaron el medallón de Slytherin, que más tarde se convertiría en un Horrocrux, porque por supuesto. Al final, los Gaunt lograron la ironía suprema, un legado de sangre pura tan obsesionado con la supervivencia que generó el propio mago que lo destruyó por completo. Greengrass. La familia Greengrass es lo que ocurre cuando un linaje de sangre pura se da cuenta silenciosamente de que han estado en el lado equivocado de la historia y decide parar. Originalmente orgullosos miembros de los 28 sagrados, con el tiempo evolucionaron hacia algo impactante, el sentido común. Su mayor giro argumental llegó con Astoria Greengrass, quien se casó con Draco Malfoy y procedió a rechazar por completo el manual anti-muggle. Incluso crió a su hijo Scorpius con compasión y tolerancia, causando visible incomodidad en la mesa familiar de los Malfoy.
Los Greengrass nunca apoyaron abiertamente a Voldemort, nunca persiguieron la gloria oscura y nunca implosionaron de forma espectacular. Y aquí está la prueba real de que Draco cambió de verdad. El mejor amigo de Scorpius en Hogwarts es Albus Potter. Sí, ese Potter. Si eso no es un arco de personaje, entonces nada lo es. Sinceramente, bien por ellos. Lestrange. La familia Lestrange es el elitismo de sangre pura convertido en estilo de vida y llevado demasiado lejos. Inmensamente ricos y orgullosamente entrelazados mediante matrimonios con familias puras como los Black y los Rosier, los Lestrange trataban la endogamia como tradición, no como señal de alarma. Su fascinación por la magia oscura era menos curiosidad académica y más afición que arruinar la vida de todo el mundo. Históricamente, produjeron figuras como Rodolphus Lestrange, un ministro de magia en el siglo XIX, y también Leta Lestrange, cuyos trágicos años en Hogwarts provocaron accidentalmente la expulsión de Newt Scamander. Pero seamos honestos, el nombre se hizo legendario gracias a Bellatrix Lestrange, nacida Bellatrix Black. Se casó con Rodolphus únicamente para marcar la casilla de respetable marido de sangre pura, reservando su verdadera pasión para Voldemort. ¡Ay, qué romántico! Juntos, los Lestrange se convirtieron en los mortífagos más devotos y desquiciados, especializados en tortura, asesinato y entusiasmo para gritos. Al final, su obsesión con la pureza los consumió por completo, sin herederos, sin redención. Solo un legado que demuestra que la locura, lamentablemente, puede ser hereditaria. Longbottom. La familia Longbottom es la prueba de que ser de sangre pura no te convierte automáticamente en un lunático con un tapiz genealógico y una colección de maldiciones. Los Longbottom construyeron su reputación sobre el servicio, la valentía y el hecho de cumplir con su trabajo, un alarde extremadamente poco común entre los 28 sagrados. Muchos se volvieron aurores y funcionarios del ministerio, conocidos por su integridad más que por sus complejos de grandeza. Y luego está Neville Longbottom, el chico que perdió su sapo, olvidaba contraseñas, y de algún modo terminó destruyendo el último Horrocrux de Voldemort, el desarrollo de personaje del siglo. Los padres de Neville, Frank y Alice, eran brillantes aurores antes de ser torturados hasta la locura por mortífagos, dejando a Neville al cuidado de su aterradoramente estricta abuela, Augusta. Las expectativas eran altas, la confianza baja, pero el coraje se estaba cargando lentamente detrás de las cortinas. Para la batalla de Hogwarts, Neville había pasado de personaje secundario a amenaza absoluta, matando a Nagini y liderando la resistencia dentro del propio Hogwarts. Los Longbottom nunca se obsesionaron con la pureza de sangre. Figuraban en los 28 sagrados solo por su ancestría, no por cualquier ideología. En un mundo mágico adicto a la arrogancia, los Longbottom se convirtieron accidentalmente en el estándar de oro, decentes, valientes y devastadores cuando realmente importaba. Macmillan. Si los 28 sagrados fueran una fiesta, los Macmillan serían los que están junto a los aperitivos, juzgando en silencio a todo el mundo. Antiguos y de sangre pura, pero agresivamente neutrales. Ningún señor tenebroso, ningún manifiesto, ninguna reliquia maldita en el ático. Su miembro más destacado, Ernie Macmillan, recordaba orgullosamente a todo el mundo que su familia era de sangre pura, y acto seguido se unió al ejército de Dumbledore, solo para mantener el equilibrio. Un Hufflepuff de raza pura. Ernie apoyó a Dumbledore durante el ascenso de Voldemort y demostró que la ancestría no requería crueldad. Los Macmillan demostraron que se podía estar en la lista, mantener la respetabilidad y evitar ser una señal de alerta andante. Malfoy. Los Malfoy son, sin duda, la familia de sangre pura más dramática de los 28 sagrados. Y todo eso se lo debemos al primer Malfoy que decidió que la proximidad al poder era mucho mejor que ganárselo de verdad. Ese honor le corresponde a Armand Malfoy, quien llegó a Gran Bretaña con Guillermo el Conquistador y dominó de inmediato el lema familiar: estar junto al trono, no sobre él. Él aduló a reyes muggles, acumuló vastas tierras y aseguró un estilo de vida de que los futuros Malfoy vivirían durante siglos. Desde ahí, la fórmula nunca cambió. La mansión Malfoy dejó de ser un hogar y se convirtió en un espacio de networking permanente para personas influyentes y decisiones moralmente cuestionables. Generación tras generación fue clasificada en Slytherin y criada a base de ambición, manipulación y una alergia casi clínica a la humildad. Y en la era moderna, Lucius Malfoy se convirtió en el símbolo de la familia, adinerado, ruidoso y profundamente comprometido con parecer intimidante hasta que aparece el peligro real. Narcisa perfeccionó la lealtad selectiva, y Draco heredó la arrogancia sin el estómago para la maldad de verdad. Cuando Voldemort dejó de parecer una inversión ganadora, los Malfoy se reinventaron al instante, como «solo estábamos sobreviviendo». Y el insulto final, tras siglos custodiando la sangre pura, Draco se casó con Astoria Greengrass y crió a su hijo Scorpius para que fuera amable y mejor amigo del hijo de Harry Potter. Lucius está en algún lugar gritando internamente y fingiendo que esto siempre fue parte del plan. Not, de sangre pura, de Slytherin y alérgicos a la atención. El apellido Not siempre ha estado incómodamente cerca del poder sin llegar a adentrarse del todo en la luz.
Generaciones de Nott pasaron por Hogwarts con la mirada hacia el piso y las opiniones bien afiladas. Se cree ampliamente que Cantankerous Nott fue el autor del propio texto de los 28 sagrados, lo cual tiene todo el sentido, porque parece redactado por un hombre amargado con demasiado tiempo libre y demasiados rencores. En el año de Harry, Theodore Nott era callado, inteligente y notablemente desinteresado en los teatros dramáticos de Draco, a pesar de que su padre era un entusiasta mortífago leal a Voldemort. Cuando terminó la guerra, los Nott sobrevivieron de la única manera que sabían, diciendo nada, haciendo nada y fingiendo que nunca estuvieron involucrados. ¿Cobarde? Quizás. ¿Efectivo? Lamentablemente sí. Ollivander. Mucho antes de que las familias del mundo mágico comenzaran a discutir sobre el estatus de sangre, los Ollivander estaban ocupados haciendo algo mucho más peligroso, dándole armas a todos. Su linaje empieza en el año 382 AC, lo que los hace más antiguos que el Ministerio de Magia y que la mayoría de los rencores familiares combinados. Según la leyenda, un Ollivander llegó a Gran Bretaña con los romanos, echó un vistazo alrededor y pensó: este lugar necesita mejores varitas. Desde entonces, el nombre Ollivander se convirtió en sinónimo de perfección en la fabricación de varitas. Generaciones fueron refinando el oficio hasta que Garrick Ollivander lo convirtió en arte, silencioso, obsesivo y levemente perturbador. Él fabricó personalmente las varitas de Harry Potter y Lord Voldemort, con sus núcleos gemelos de pluma de fénix, accidentalmente ligando sus destinos para siempre. ¡Ups! A diferencia de otras familias de sangre pura, los Ollivander evitaron la política, los prejuicios y la lealtad a señores tenebrosos. Le vendían a todo el mundo, héroes de Gryffindor, villanos de Slytherin y funcionarios del ministerio. Misma sonrisa, mismo recibo. Mientras otros peleaban por la superioridad, los Ollivander suministraban las herramientas que hacían posible las guerras. Sinceramente, un modelo de negocio aterrador. Parkinson. A la familia Parkinson le encantaba la idea de ser importante mucho más que el esfuerzo necesario para en verdad ser importante. Un antiguo apellido de sangre pura con una relevancia decayente, cuya reputación moderna descansa casi por completo en Pansy Parkinson. De Slytherin, entusiasta de Draco Malfoy, cara de perrito y prueba viviente de que la confianza y el coraje no son lo mismo. Su momento histórico más glorioso fue sugerir que Harry Potter fuera entregado a Voldemort durante la batalla de Hogwarts. ¡Dios, qué valiente! Siglos antes, Perseus Parkinson ejerció como ministro de magia, pero para la época de Harry, el legado familiar de los Parkinson había degenerado en chismes, miradas burlonas y gritar desde la última fila. Más actitud que logros. Prewett. La familia Prewett técnicamente cumplía los requisitos de sangre pura y luego ignoraron todo lo que la cultura de sangre pura representaba. Relacionados cercanamente con los Weasley, valoraban el coraje y la decencia por encima de los delirios de superioridad. Una conducta escandalosa para los 28 sagrados. Su descendiente más famosa, Molly Prewett, se casó con Arthur Weasley. Una unión que probablemente causó que varios monóculos aristocráticos se destrozaran en el acto. Sus hermanos, Gideon y Fabian Prewett, se unieron a la Orden del Fénix y fueron brutalmente asesinados durante la Primera Guerra. Una pérdida tan profunda que Ojo Loco Moody llevaba sus nombres grabados como recordatorio. Con pelo rojo, narices grandes y cero tolerancia para cualquier tontería de pureza de sangre. Los Prewett demostraron que el legado no consiste en mantener los linajes limpios, sino en mantenerse firme mientras las llamadas familias nobles perdían la cabeza. Rosier. Los Rosier eran antiguos, elegantes y estaban completamente seguros de que ser franceses y de sangre pura los hacía invencibles. Spoiler, no era así. Orgullosos de su linaje y profundamente involucrados en política oscura, lograron apoyar cada tendencia malvada del mundo mágico. Un Rosier apoyó a Grindelwald a principios del siglo XX, y décadas después, Evan Rosier se unió a los mortífagos de Voldemort, volviéndose famoso por perder un duelo contra Ojo Loco Moody, después de haberle arrancado parte de la nariz. Impresionante, pero no compatible con ganar. Los Rosier creían que su ancestría era inmunidad, pero la historia no estuvo de acuerdo. Rowle. La familia Rowle dominó el raro arte de tomar las mismas malas decisiones a lo largo de múltiples siglos. En el siglo XVIII, Damocles Rowle ejerció como ministro de magia y decidió que los muggles eran el problema. Corrección excesiva clásica, mucha paranoia y absolutamente cero chill. Más tarde, Thorfinn Rowle mantuvo viva la tradición convirtiéndose en un mortífago bajo Voldemort, aportando fuerza bruta donde pensar podría haber sido más útil. Y para rematar, Euphemia Rowle eventualmente se convirtió en tutora de Delphine, la hija de Voldemort. Al final, un linaje antiguo con consistencia impresionante, y ni una sola evidencia de que la sabiduría mejore con las generaciones. Selwyn. Los Selwyn eran aristocracia de sangre pura de las más élites. Estatus, influencia y el tipo de apellido que el propio Voldemort gustaba mencionar para ganar credibilidad. Lo cual ya debería preocuparte. Adyacentes al ministerio y dolorosamente engreídos, eran suficientemente populares como para ser peligrosos.
Al menos un Selwyn se convirtió en mortífago y ayudó a secuestrar a Luna Lovegood, actualizando al instante el apellido familiar de respetable a activamente horrible. Y luego está Dolores Umbridge, quien afirmaba tener ascendencia Selwyn, nunca confirmada pero enormemente creíble dada su obsesión con la autoridad y el estatus de sangre. El legado Selwyn se puede resumir así: apellido impresionante, pésimo criterio y la costumbre de elegir siempre el peor bando posible mientras insisten que son los buenos. Shacklebolt, ¿sangre pura? Sí. ¿Presumiendo de ello? Absolutamente no. Los Shacklebolt de algún modo esquivaron la epidemia de ego de los 28 sagrados y se enfocaron en ser competentes. La joya de la familia, Kingsley Shacklebolt, fue un Auror de primer nivel, miembro de la Orden del Fénix y guardaespaldas personal del primer ministro Muggle, porque alguien tenía que actuar como un adulto en la sala. Tras la caída de Voldemort, Kingsley se convirtió en ministro de magia, demostrando una idea radical: el liderazgo funciona mejor cuando no eres racista, corrupto ni desquiciado. Comportamiento verdaderamente loco para una familia de sangre pura. Shafiq. Los Shafiq son el mejor truco de magia de los 28 sagrados: ser importantes y luego desvanecer por completo. Confirmados como sangre pura en el directorio en los 1930 y después, ¡puf!, se fueron. Ningún escándalo, ningún mago oscuro, ningún heredero raro gritándole a niños. Su apellido sugiere raíces no británicas, posiblemente vinculadas a antiguas redes de comercio mágico mucho antes de que el ministerio intentara organizarlo todo. Si se integraron con otras familias, mudaron al extranjero o simplemente eligieron la paz por encima de la sangre pura, los Shafiq ejecutaron la movida más inteligente de la lista. Se fueron antes de que todo se volviera una locura. Slughorn. Si las familias de sangre pura fueran pociones, los Slughorn serían suerte líquida. Nada llamativos, nada malvados, solo sospechosamente bien posicionados en todo momento. Adinerados y de sangre pura, sí, pero mucho más interesados en la influencia que en la ideología. Su miembro más famoso, Horace Slughorn, perfeccionó el arte de sobrevivir por la historia, conociendo a las personas adecuadas y nunca eligiendo el bando equivocado. Como jefe de Slytherin y maestro de pociones en 2 ocasiones, Slughorn coleccionaba alumnos con talento del mismo modo que otros coleccionaban artefactos de magia oscura. Su infame Club Slug incluía a Lily Evans y a Tom Riddle, lo cual en retrospectiva parece como invitar a Felix Felicis y al Veneno a la misma cena esperando que todo salga bien. Toleraba a los magos nacidos, admiraba el talento por encima de la sangre, y aún así accidentalmente le dio a Voldemort consejos sobre los Horrocruxes. Upsi. Los Slughorn no eran fanáticos, eran oportunistas con modales. Prueba de que la ambición no siempre conduce a la tiranía. A veces solo conduce a sofás exclusivos, piña confitada y estar en el lado correcto de la historia. Eventualmente. Travers. Estatus de sangre pura, cero encanto, brutalidad máxima. Esa es la marca Travers. Mientras otras familias se escondían detrás de los modales, el apellido Travers aparecía cuando había sangre. Un mortífago conocido simplemente como Travers ayudó a asesinar a la familia McKinnon durante la Primera Guerra, demostrando que la sutileza nunca estuvo en su programa de estudios. De algún modo, el linaje vivió lo suficiente para que Torquil Travers apareciera en la década de los 1990 como jefe de control mágico de la ley, lo cual es preocupante. La estrategia de los Travers era simple: cometer atrocidades para Lord Voldemort y luego usar la influencia para esquivar las consecuencias. La historia se repitió, las lecciones no se aprendieron. Weasley. Si los 28 sagrados fueran una cena formal elegante, los Weasley serían la familia de las que todos chusmeaban, porque hablaban con muggles y, que Merlín nos ayude, les caían bien. Tenían un linaje de sangre pura impecable y cero interés de presumir sobre ello. Naturalmente, esto los convirtió en enemigo número 1 para las familias que confundían la crueldad con la clase. Vivían en La Madriguera, una casa sostenida por magia, amor y todo lo que Arthur Weasley traía a casa del mundo muggle. El propio Arthur coleccionaba enchufes como si fueran artefactos raros, mientras Molly cuidaba el hogar con aterradora eficiencia y la tranquila certeza de que podía derrotar a la mayoría de las brujas oscuras usando únicamente la rabia e instinto maternal. 7 hijos siguieron: Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron y Ginny, cada uno demostrando a su manera que el coraje, el caos y decisiones dudosas son hereditarias. Casi todos ellos combatieron a Voldemort, se unieron a la Orden del Fénix o se casaron directamente en la profecía, solo para fastidiar a los Malfoy una última vez. Fueron objetos de burlas por sus túnicas heredadas, su pelo rojo y un poco de falta de oro. Y sin embargo, cuando llegó la guerra, los Weasley se presentaron cada vez, juntos, leales e inquebrantables. Curioso cómo los traidores de sangre resultaron ser la familia más valiente, bondadosa y genuinamente noble de toda la lista, casi como si la pureza de sangre nunca fue el punto. Yaxley. Los Yaxley son lo que ocurre cuando una familia de sangre pura decide que el papeleo puede ser tan maligno como las maldiciones. No se sabe mucho de su antigua gloria, principalmente porque Corvan Yaxley hizo un excelente trabajo arruinando la marca familiar. Mortífago en ambas guerras, él saltó los duelos dramáticos y fue directamente por el verdadero arco de villano, la burocracia.
Mientras otros agitaban varitas, Yaxley sonreía amablemente y aprobaba leyes que destrozaban vidas, infiltrándose en el ministerio y convirtiendo el control mágico de la ley en el servicio de atención al cliente infernal de Voldemort. Redadas, arrestos, torturas, firmados, sellados y aprobados. Tras la caída del Señor Tenebroso, Yaxley acabó en Azkaban, demostrando una vez más que sangre pura combina terriblemente con poder absoluto. Una advertencia en realidad: a veces los mortífagos más aterradores no gritan, llenan formularios. Y si sobreviviste a esta lista tan malvada como diría Ron, entonces claramente estás listo para más chismes del mundo mágico. Las 12 familias más ricas del mundo de Harry Potter, explicadas. Haz clic antes que Ron recuerde que Malfoy tenía una mansión, y aún así se quejaba.